La quinta forma de dañar una célula involucra alterar su membrana. Y no estamos hablando solamente de la membrana celular, ¿no? Hablamos de la membrana de ciertas organelas, por ejemplo. ¿Qué cosa daña la membrana? ¿No? Entre las múltiples causas de daño de la membrana está la isquemia, toxinas microbianas. Acuérdense que los microbios tienen contacto con la célula a través de la membrana y obviamente esta membrana va a ser el blanco y daño de estos microorganismos para acabar con esta célula. Recuerden que fracciones del complemento, sobre todo las últimas fracciones, terminan dañando las membranas celulares, así como también una serie de agentes físicos y agentes químicos. Muy bien. ¿Cómo se puede dañar la membrana? Puede ser, por ejemplo, la membrana celular, disminuyendo su síntesis de lípidos. Dado que la membrana celular es una bicapa lipídica llena de fosfolípidos, si no tenemos fosfolípidos o nuestra maquinaria para producir fosfolípidos está deteriorada, no vamos a poder sustituir estos fosfolípidos en la membrana y la membrana se va a afectar. Igual, podemos tener nuestra cantidad adecuada de fosfolípidos, pero tenemos una serie de enzimas, fosfolipasas, por ejemplo, que degradan a estos fosfolípidos de membrana. Exceso de radicales libres. Ya hemos dicho que radicales libres en exceso producen peroxidación de los lípidos de la membrana. Estos radicales, los defectos de la permeabilidad de la membrana pueden también dar alteraciones del citoesqueleto. Recuerden que la membrana celular interactúa con el citoesqueleto, ¿no? De los microtúbulos y filamentos intermedios. O sea, si alteramos el citoesqueleto, podemos de manera indirecta alterar también la membrana. Y vemos productos de degradación lipídica, ¿no? Por el mismo hecho que la membrana está básicamente compuesta de lípidos. ¿Qué membranas son las que nos interesan, ¿no? Que cuando se afectan producen daño celular? Primero la membrana de la propia célula, la membrana celular, porque esta induce pérdida del balance osmótico. También tenemos las membranas de las mitocondrias. Ya les dije, las mitocondrias tienen una doble membrana y tiene que estar íntegras para mantener el potencial de membrana, ¿no? Para poder hacer adecuadamente la fosforilación oxidativa y para evitar que los componentes como el citocromo salgan de la célula. Y una organela muy importante es los lisosomas. Recuerden que los lisosomas están llenos de enzimas con capacidades proteolíticas. Estas enzimas deben estar confinadas dentro del lisosoma y no deben salir de ahí, porque si salen y se escapan al citoplasma, estas enzimas proteolíticas pueden empezar a destruir a la célula, ¿no? Y la pueden terminar aniquilando. Entonces la membrana del lisosoma tiene que estar íntegra en todo su tiempo. Si por algún motivo esta membrana se pierde, entonces ahora el contenido del lisosoma queda, estas enzimas proteolíticas caen al citoplasma dañando a las proteínas de la propia célula y muchas veces matando a la célula. Entonces hay que preservar muy bien estas membranas celulares, tanto de la celular como de estas dos organelas. Y aquí tenemos las alteraciones de la membrana, como la deficiencia de oxígeno puede producir una alteración de los fosfolípidos, ¿no? O la presencia de radicales libres puede producir peroxidación lipídica y todo eso ya lleva a una pérdida de fosfolípidos. Igual, si aumentamos el calcio citosólico, vamos a activar fosfolipasa y vamos a degradar a una mayor cantidad de lípidos. Finalmente, las proteasas pueden alterar el citoesqueleto y recuerden ustedes la relación que hay entre el citoesqueleto y las membranas celulares. Finalmente, la sexta forma de cómo dañar una célula es alterando su ADN y sus proteínas. Este tipo de daño casi siempre conlleva la muerte de la célula por apoptosis, más que por necrosis, como son en los 5 casos anteriormente descritos. También tienen que recordar que el ADN de la célula puede ser reparado, ¿sí? Porque existe toda una maquinaria para repararlo hasta cierto punto. Pasado este punto, si el ADN ha quedado muy dañado, la célula puede detectar este daño y en vez de y para evitar que la célula se duplique y tengamos ahora dos células con alteración del ADN, lo que se hace es se activa la maquinaria de apoptosis y la célula se programa para una muerte. Ya sabemos que el ADN se puede dañar por radiación, ¿no? Por ondas electromagnéticas, sobre todo de alta energía, o por radicales libres. Recuerden que las proteínas mal plegadas también pueden inducir apoptosis. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa con las proteínas mal plegadas. Vean ustedes, aquí tenemos la membrana, pero no es la membrana celular, es la membrana del retículo plasmático rugoso.
Y hacia arriba tenemos la luz del retículo plasmático rugoso, donde las proteínas que se van a sintetizar van a caer. Y hacia el otro lado, hacia abajo, tenemos el citosol. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comenzamos a producir proteínas mal plegadas, estas proteínas mal plegadas pueden ser detectadas por una serie de sensores, ¿no? Y aquí tenemos el IRE1, que es un ejemplo de un sensor capaz de detectar estas proteínas mal plegadas. Si las proteínas son en poca cantidad, se va a generar un mecanismo, ¿no?, que lo que va a favorecer es la degradación de estas proteínas mal plegadas. ¿Cómo se hace así? Primero se incrementa la síntesis de chaperonas. ¿Se acuerdan ustedes que en todo el proceso de la síntesis de las proteínas aparecen unas proteínas acompañantes que se llaman las chaperonas, y tienen que ver con cómo las células, cómo la proteína se está formando, cómo se va a ir, cómo se va a plegar para formar su estructura secundaria, su estructura terciaria, ¿no? Es importante la presencia de las chaperonas. Cuando hay demasiadas proteínas mal plegadas, estas chaperonas comienzan a incrementar en número. Obviamente, si tenemos proteínas mal plegadas, lo que tenemos que hacer es un rato parar la producción de proteica, ¿no?, para evitar que esta se acumule, esta proteína mal plegada se acumule. Y finalmente, podemos incrementar la degradación de las proteínas, ¿no? Tratamos de incrementar la degradación de las proteínas para destruir estas proteínas mal plegadas, ¿no? Porque muchas de ellas no son ni siquiera funcionantes. A estos primeros pasos, aumentar las chaperonas, reducir la síntesis proteica, incrementar la degradación de las proteínas, se conoce como una respuesta adaptativa a la presencia de estas proteínas mal plegadas. Ojo, estos mecanismos solamente aparecen cuando las proteínas mal plegadas son en poco número. Pero ¿qué ocurre si son muy abundantes? Entonces, las mismas proteínas, como el IRE1, detectan este exceso de proteínas mal plegadas, y ahora sí, en vez de hacer todos estos pasos que hemos descrito antes, sencillamente programa a la célula para apoptosis. Como hace, activa unos sensores, ¿no?, que son las proteínas BH3, y esos son capaces de, a través de una serie de señales, terminan activando caspasas, induciendo la apoptosis. Muy bien, y para terminar vamos a ver algunos ejemplos de injuria celular clínicos, algunas formas clínicas de injuria celular, que son la injuria isquémica e hipóxica, que es muy común. Un caso especial que es la isquemia y reperfusión, que es una cosa media paradójica, y finalmente la injuria química o tóxica. La injuria isquémica e hipóxica es la causa más frecuente de injuria celular. Recuerden que la isquemia es más letal que la hipoxia, ya que en la hipoxia en teoría solamente falta el oxígeno. En isquemia falta el oxígeno y todos los nutrientes que requiere una célula o un tejido. Esta injuria isquémica va a producir principalmente una depresión, una disminución del ATP en las células, y eso va a traer una serie de consecuencias catastróficas, ¿no?, como por ejemplo la pérdida de poder controlar las bombas de iones, depresión de glucógeno, ¿no?, con acúmulo de ácido láctico y alteración del pH, reducción de la síntesis proteica, ¿no?, porque los ribosomas se desacoplan del retículo plasmático rugoso, etc. Mira lo que pasa, por ejemplo, en una célula cardíaca. Como les dije, apenas ocurre la hipoxia por una oclusión de una arteria coronaria, la contracción al minuto se detiene, ¿no? O sea, la función se pierde. Y si tú dejas a la célula sin oxígeno por 20 minutos, a los 20 minutos la célula se muere. Antes de los 20 minutos la célula puede sufrir algo que se llama injuria reversible. Y aquí lo tenemos graficado. Una célula normal ante una hipoxia comienza a tener injuria reversible con una serie de cambios: una hinchazón de la célula, producción de estas especies de burbujas, agrupamiento y condensación de la cromatina, ¿no? Pero si la hipoxia es retirada, es solucionada, la célula puede regresar a ser una célula normal nuevamente. Pero si ya le quitas el oxígeno por demasiado tiempo, de todas maneras terminas en muerte celular, con todos estos cambios que podemos ver aquí, ¿no? Los cambios son mucho más severos que el ejemplo anterior, con condensación del núcleo, inclusive desvanecimiento, liberación de las enzimas proteolíticas de los lisosomas, con desprendimiento de los ribosomas del retículo plasmático rugoso,
¿no? Y formación de estas burbujas, y finalmente vean cómo la célula termina hasta rompiendo su membrana celular y permitiendo el escape de todo el contenido en una forma que sabemos, ¿no? Es una forma aparatosa de muerte que sabemos que se llama necrosis. Una forma peculiar de daño celular es la que se da en los casos de isquemia reperfusión. Esto se da en ciertos casos, sobre todo se ha visto mucho en reperfusión por infarto de miocardio. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos que una persona tenga un infarto pequeño, ¿no? De una área muy pequeña, y, y se debe pues a una oclusión de una rama de la arteria coronaria. ¿Qué ocurre? Que a esta persona la vamos a reperfundir. Reperfundimos para liberar el trombo que ha ocluido esta rama de la arteria coronaria y permitir nuevamente que la sangre llegue a este corazón, a este tejido que está isquémico. Y aquí viene la paradoja, ¿no? Uno pensaría que si te le damos sangre, esto va a ser beneficioso, pero el infarto que estaba limitado a un área muy pequeña, ahora que tú reperfundes, el infarto se extiende mucho más, ¿no? Crece el infarto con la reperfusión. A este fenómeno medio paradójico se le llama injuria por isquemia reperfusión. Algo que debería ser beneficioso terminó siendo perjudicial. ¿Qué es lo que explica este fenómeno de isquemia reperfusión? Básicamente se piensa de que al tú liberar el trombo, tú estás llevando sangre rica en oxígeno a un tejido que ya está muerto. Y este oxígeno muchas veces es utilizado por las células endoteliales, por ejemplo, o los leucocitos que han llegado a este sitio, y ahora utilizan este oxígeno para generar radicales libres, y estos radicales libres producen mayor daño de las pocas células que quedaron sobrevivientes por ahí, ¿no? La otra forma que se piensa en el esquema de reperfusión es la inflamación, es decir, al abrir nuevamente la vía de la irrigación, podemos llevar células inflamatorias a este sitio y las células inflamatorias pueden agravar el área de necrosis. Y también tiene que ver con esto la activación de la cascada de complemento, ¿no? Entonces, esta forma muy peculiar se puede ver sobre todo en casos de tratamiento de infarto de miocardio. Y por último, vamos a ver la injuria química. La injuria por sustancias químicas se pueden dar bajo dos formas. Una forma es cuando la sustancia química ingresa al organismo y sin ningún tipo de metabolismo previo ya va a producir el daño. El mejor ejemplo es el mercurio, ¿no? El mercurio es este compuesto que las personas se contaminan, sobre todo niños, ¿no? Y eso se ve mucho en niños que están en contacto con ríos donde se hace tipos de minería ilegal, donde usan el mercurio sobre todo para obtener oro. Estos niñitos que están en las riberas se contaminan ingiriendo el mercurio, ¿no? Y hacen daños celulares severos, irreversibles, sobre todo a nivel de neuronas, ¿no? ¿Qué hace el mercurio? Apenas ingresa al organismo, se une a los sulfidrilos, a los grupos sulfidrilos que están en la membrana celular, produciendo daño y alteración de la permeabilidad de la membrana. Eso es una forma directa. La otra forma es una forma indirecta en la cual el producto químico primero se metaboliza y como efecto del metabolismo, de su propio metabolismo, algunos productos de metabolismo son los tóxicos, ¿no? Por ejemplo, podemos generar radicales libres a partir de estos productos metabólicos y esos son los que producen el daño. Ejemplo, tetracloruro de carbono. La sustancia como tal no es tan dañina hasta que se ingiere. Una vez que se ingiere, se metaboliza y se forman muchas cantidades de radicales libres que sí son tóxicas para el hígado. Igual el acetaminofén, el conocido Panadol, ¿no? El acetaminofén, una vez que ingresa al organismo, el hígado lo metaboliza y uno de estos productos del metabolismo son sumamente tóxicos para el hígado. Si se ingiere acetaminofén en grandes cantidades, podemos tener una masiva destrucción de los hepatocitos, una masiva necrosis de los hepatocitos, inclusive con la muerte de la persona, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto algunos mecanismos de muerte celular, sobre todo mecanismos moleculares de muerte celular, ¿no? Y eso se complementa en la clase de la próxima semana, donde vamos a ver las diferencias entre necrosis y apoptosis y los tipos más comunes de necrosis. Muchas gracias.